sea, en el plano medio estaría que la situación de los países limítrofes, la situación de los países que influencian, Está más bien como los elementos que influencian en ese plano, ¿no? En el plano en el medio. plano medio, Sí, en el sí, tema este, claro, claro. Sea el tema de los otros países, sea el tema de claro, las condiciones que se vive alrededor de y Ecuador. de Ecuador, claro. En el plano mayor, Y aquellos que influyen directamente sobre la política, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, los de Estados Unidos o las condiciones internacionales, no sé, de otros países que imponen, están sobre, eh, claro, como con la parte más cósmica, ok. claro, la geopolítica, por ejemplo, ¿no? Nada, tenía esa curiosidad. Sigamos hacia Claro. la tirada. Claro, claro. Porque todo es parte esto de un plan, aunque no, aunque es curioso. Cuando me puse a revisar ya detenidamente cómo es que ha ido dándose el tema de Milei, el tema de, de Noboa, es parte de un plan. Es parte de un plan que, Tiene que claro, ser. a veces no le sale bien el juego, ¿no? A veces no le sale bien, pero es parte, está todo parte de un plan, ¿no? Bueno, vamos viendo. Vamos, vamos a... Voy a sacar yo mismo la carta, ¿sí? ¿Les parece? Para hacerle más. Venga. Sí. Hola a todos. Hola, Hola, ahí Eh, está Anita. Hola Hola, Anita. Anita. Hola, Inés. Hola, ahora sí los saludo. Buen día a todos. Hola Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo Saludos. están? No ¿Cómo quería estás Inés? interrumpir. No, no interrumpo. bueno, entonces, a ver, la pregunta estaba, Eh, me cuentan la pregunta porque yo ya entré tarde. a ver, no sé, Carmen, pues, ¿Cómo lo habías dicho Puedo vos, sintetizar. Carmencita? Ajá. Grave está. A ver qué puede ser. Si estas elecciones traerán estabilidad al país o algo así. ¿O qué pueden traer estas elecciones al país, a Ecuador? Yo creo que más bien no eran las elecciones, sino era claro, cómo puede salir Ecuador, cómo De puede esta salir crisis. esta crisis que no importa quién gane o pierda, sino cómo sale de la maraña esta. eso, por ahí va, claro, exactamente. Ah, ok. Démosle por De ahí, paso, ¿no? fue el cumpleaños de ah, Giovanni. Giovanni, cumpleaños feliz, Giova. Oh, Cumpleaños feliz. felicidades. Feliz cumpleaños. Ok, está escondido, pero bueno. ¿Está Giovanni? Sí. Sí, Sí, lo ahí que pasa es que está, pero no no nos dice quiere nada. hablar. Ya no nos habla. Está tímido. Está tímido. Acabé. Eso difícil. Felicidades, Giova. Felicidades, Muchas gracias, Nuevo muchas buen Giovanni. gracias. doctor. Que este nuevo buen Acabé. doctor te traiga muchas felicidades y nuevos proyectos para tu vida. Gracias, gracias. No, pues, qué pena con usted. Lo que pasó fue que acabé de despertarme, llegué tarde del trabajo. Se nota que te Y, acabas de despertar. y, Mario. y, est- y, y esta- y estaba comiendo algo, pues cuando los escuché, yo no sé quién, cómo se dieron cuenta del cumpleaños. Muchísimas gracias. Ya van dos personas. Norita, pues. Vea, pues, imagínese. Gracias, Nora. Y, ¿qué les digo yo? Curiosamente, también alguien en el trabajo le comenté, pero no es directamente y también me salieron con el cuento del cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que, que también este año, pues ojalá, no solamente el Ecuador. Vea, antes de que me ponga a seguir comiendo, les comento, la situación social, económica en América Latina cada vez va a estar más compleja.
¿Por qué? Porque pues el sistema social está cambiando. Y pues mi óptica, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen las cartas, pero desde mi perspectiva, esto tendrá que cada vez volverse más crítico. No es una mirada pesimista, ¿no? Ojo con eso, eh, sino cada vez más crítico para poder que las cosas se rompan. Muchas veces, hasta que las cosas no tocan fondo, no vienen los cambios. No empieza. Y, y Mario Rodríguez eso lo había dicho, o sea, finalmente yo voy a cerrar, como siempre, diciendo unas barrabasadas que a veces son interpretadas así, pero en el fondo pues tienen su forma, ¿no? Yo pienso que Mario Rodríguez fue muy claro en que las crisis venían y que había que prepararse para lo peor, llamémoslo así, pero sin ir a perder lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Yo anoche le decía a alguien, mira, vos tuviste una dificultad en tu vida fuerte, ¿con qué crees que tentaron? Contra tu humanidad. Así que depende de ti que no la pierdas. Y una muchacha de 22 años se quedó mirando, mira, y dio risa y dijo, sí, tienes razón. Y aquí en este país que es tan inhumano, donde yo estoy viviendo con esto cierro, en este país que es tan inhumano, gracias ahí por la bulla de fondo. Amador, muchas gracias. No tengo ningún problema. ¿Y dónde? Entonces, en este país donde prima el dinero y la posición social, prima por encima de lo que sea, ¿eh? O sea, aquí la gente, pues, quienes hablan de este país hablan cosas hermosas porque es un lindo país, porque hay riqueza, qué sé yo, pero aquí no, la esencia del ser humano, la humanidad no se tiene en cuenta. Si aquí muchas veces se siente la crisis como será en Indoamérica, yo pienso y con esto cierro que hay que mantener eh, la fe y la esperanza continua en los procesos del cambio. Y yo considero que lo importante es lo que cada uno vaya aportando en su medio inmediato, positivo, ¿cierto? Pero que la crisis se agudice es parte del proceso, eso diría. Muchas gracias. Ay, Bueno, gracias por el cumpleaños, Nora. Te perdona todo lo que me has hecho. Chao. Venga, ya era hora. bueno, bueno, vamos haciendo la lectura, ¿les parece? Ya, voy a sacar una carta al azar. ¿Individuo? Sí, ¿cómo? Oh, Pero está buena esa carta para esta pregunta. Va a durar poco entonces el... ¿Cuál es la carta? desplazamiento. Ah, Desplazamiento o desvío. Es interesante, ¿no? Porque en un momento así como, bueno, también era como lo estamos diciendo, ¿no? No sabemos bien qué va a pasar, pero hay dos alternativas. Una de avanzar por la vía del intento. No, avanzar es la vía, ¿cuál es la vía de la que asciende? La vía, se me fue ahorita. resolución. La No, ¿Cuál resolución. número de cartas él les Sí, 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 dio? sí, está Es en la La desplazamiento de 5. los días. la 5. 5, El perro puma. el perro puma, el que corre rapidito. Sí, 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 sí. Veamos. Veamos qué nos dice de la carta, ¿no? Además que esta es la única carta que explicó Silo, ¿no? Ah, pues sí. O sea que tenemos una buena explicación ya armada. ¿Cuál salió, Marcelo? La carta ¿Cuál carta? 5. La carta La 5. carta. Desplazamiento, la 5. Y desplazamiento o desvío. Claro, es una carta importante esa para todos en el proceso de ir creciendo, ¿no? Así es. El desplazamiento está íntimamente relacionado con un cambio en la posición.
con la movilidad interna que se produce cuando tomamos la resolución de una modificación de las condiciones internas ante las frustraciones y el fracaso. Pero, Uh, por el otro lado, si no resolvemos las frustraciones y no asumimos nuestros fracasos, buscamos culpables. Nos resentimos y descendemos. ¡Ay! El fracaso en la sociedad actual es considerado como algo indeseable, porque está opuesto a la cultura del éxito, donde supuestamente el mundo está hecho para los triunfadores. El éxito es parte funcional del sistema, que sin importar el bienestar del conjunto, nos hace creer que lo único válido es alcanzarlo, lo que se consigue con una buena motivación y autoestima, sin aclarar la motivación de para qué o el leitmotiv. La única motivación válida dentro del sistema es ser funcional a este, sin importar lo que cada uno quiere para su vida. El actual modelo occidental se basa en lograr la gran concentración del capital en pocas manos. En consecuencia, la llamada autoestima está relacionada con la seguridad del sistema, con ser parte del engranaje para que todo funcione adecuadamente. No se está hablando de que sea incorrecto alcanzar metas o logros, levantar empresas o tener dinero, nada de eso, sino que nos estamos refiriendo a dar el valor justo a las cosas y a las situaciones en la vida, a lo que realmente importa, a lo que da sentido a la existencia, lo que en definitiva es el crecimiento de la felicidad y el retroceso del sufrimiento. Luego de un triunfo, tras alcanzar la cima, no queda más hacia adelante que solo descender. Por eso es importante disfrutar cada instante del ascenso. Entonces, es valioso tomar en cuenta que tanto la subida a la montaña, así como el descenso, tenga un sentido en sí misma, que sean parte de pequeñas o grandes metas, porque además hay que considerar que el avance de uno es el avance del conjunto. Los fracasos y las tristezas, así como las alegrías y los pequeños triunfos, son partes sustanciales de la vida y del crecimiento humano. Sin ellas, no podríamos disfrutar de la vida. Una vida sin sobresaltos, sin caídas y levantadas, es una vida plana y sin matices. Porque para disfrutar de la música, con sus sonidos graves o agudos, también son necesarios los silencios. Si frente a la situación de frustración y fracaso no tomamos el ascenso y la resolución de avanzar, optamos por la vía del resentimiento, en la que nos sentimos, en la que nos resentimos con los otros porque creemos que ellos son los culpables de nuestras desgracias. O nos enojamos con nosotros mismos por no tener el coraje necesario para alcanzar los objetivos. A mí en lo personal me responde parte de la pregunta porque independientemente del resultado, el hecho de enojarse con los otros o de sentirse, realmente en este momento es como una caída, ¿no? Sí, digamos que gana Novoa y que las cosas más o menos sí siguen como están o peor. Entonces puedo llegar a resentirme frente a la situación y creo que esa es una forma también de caída, ¿no? Él lo dice bien clarito. El resentimiento es tobogán hacia abajo. Claro, Y ahí abajo se sufre porque uno está enojado y frustrado. claro, exactamente. En la que no nos sentimos con los otros porque creemos que ellos son los culpables de nuestras desgracias. O nos enojamos con nosotros mismos por no tener el coraje necesario para alcanzar los objetivos. En Y el eso es verdad, ámbito, eso me pasa a mí. en el ámbito de la psicología se habla de que frente a las frustraciones muchas veces se va configurando una indefensión aprendida, que también puede pasar, ¿no? Y de hecho está pasando, ¿no? Se ve en Argentina, acá en Ecuador, que hace muchas cosas el presidente y no pasa nada, hay como en la gente como un tema de una indefensión aprendida, ¿no?
Es decir, Indefensión aprendida. claro, es ¿Cómo decir, Oye, Marcelo, acá, bueno, acá después del plebiscito por el cambio de la Constitución pasó eso. Eh, una vez que se dio, que ganó o sea, que el apruebo perdió, nos vinimos todos abajo. Entonces hay un resentimiento ahí ahora, porque mucha gente, bueno, culpó a toda la gente que apoyó el rechazo y todo el tema por las elecciones. Entonces estaban todas las esperanzas puestas en esa constitución, claro, pero bueno, y ahí fue que se cambió el tema del sistema de elecciones, porque antiguamente era, como dijiste tú, eran, eh, eran elecciones optativas. Entonces acá como eh, la derecha puso todas las fichas y obligó a toda la gente, a todos los que, si bien es cierto, son adeptos de ellos, no siempre van a votar. claro. Entonces Claro, lo obligó, la militancia en general, la en mayor general militancia bajo. siempre es de izquierda, ¿no? La mayor militancia, ¿no? Claro, La claro, gente que milita, gente que sale a reclamar, generalmente es gente de, de izquierda, ¿no? Ah, preguntaba sobre la indefensión aprendida. La ¿Qué indefensión sería aprendida es dentro en psicología se ve como la indefensión aprendida que cuando se ve que una situación le sobrepasa a uno, uno se inmoviliza, tiende a inmovilizarse, ¿Ve? tiende a resignarse. Sí, es una resignación frente a la situación, ¿no? Entonces, cuando se ve la cosa ya como que uno no puede hacer nada, ¿no? Entonces uno lo que hace es, se repliega, ¿no? Y eso se ve un poco, se ve bastante. Yo siempre recuerdo que, que en Argentina, por ejemplo, que los argentinos, sobre todo los argentinos, acá en Sudamérica yo veía que siempre reclamaban por cualquier cuestión. Y ahora no se ve eso, se ve una pasividad. Cuando yo venía les comentaba, no sé si les comentaba la semana pasada, pero cuando veníamos de viaje y cruzamos la frontera, el bus se dañó, el bus en el que veníamos se dañó. Y se quedó en la frontera y estaba la frontera entre Bariloche y Osorno, está más cerca de Osorno, está como a 1 hora de la frontera a la población. Y era un bus chileno y el chofer era un chofer argentino. Y toda la gente en el bus eran argentinos. Los únicos ecuatorianos éramos yo y un amigo que éramos los únicos extranjeros ecuatorianos. Los demás todos eran argentinos. Y lo curioso es que se sube y dice el chofer, dice, les tengo pésimas noticias. El bus se dañó y posiblemente, muy probablemente, les vaya a tocar quedarse a dormir en el bus. Entonces yo me quedé así como viendo a toda la gente que no decía nada y se quedó como callada y sin decir nada. Yo me acerqué donde el chofer le dije, ¿cómo que no va a quedar? Casi estamos como a 1 hora de Osorno. Podrían traer un bus para llevarlos, no nos van a dejar aquí eh, toda la... No, no estamos viendo a ver si resolvíamos si ya arreglamos el bus y todo. A la final la arreglaron y nos fuimos, pero lo que me llamó la atención es la pasividad de la gente, ¿no? No hubo el menor reclamo, ni siquiera un comentario, ni siquiera entre ellos, más bien todos así como resignados, bueno, ya nos toca quedar, que me llamó mucho la atención. Bueno, Marcelo, sí, ya que estamos, bueno, estamos, me incluyo, hoy me voy a incluir. Estamos reflexionando sobre la situación y la indefensión aprendida. Se me ocurre preguntarnos si quieren, pues, participar y colaborarnos, sobre todo usted, pues, que es el que está capitaneando este barco, sobre qué
utilidad podría tener ahí aplicar el principio de acción válida, que no recuerdo cómo se llama, pero que dice, no te opongas a una gran fuerza, retrocede hasta que ella se debilite y luego avanza con resolución. Me preguntaba qué importancia podría tener porque pues se supone o se especula que todo aquel que ha militado en los procesos de humanización del siloísmo debe generar corriente de opinión. Entonces el hecho de que la gente tenga, el hecho de que la gente tenga ese estado, ese bajoneo, yo pienso que se puede direccionar intencionalmente, ¿no? Ahora cerraría diciendo esto, lo cierto es que yo no veo que hayan fuerzas que puedan enfrentar esa gran fuerza que manipula y que controla la cuestión económica a nivel planetario. Lo único que uno ve que se le están oponiendo al águila es el oso y todo lo que están reuniéndose alrededor del oso, ¿no? Como Brasil y ese, etcétera. Así que me parece que el hecho de que la gente se repliegue psicológicamente podría también ser un buen indicativo que podrían aprovechar quienes militan o tienen ideas de, del siloísmo, pues. Eso quería decirles. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo tengo una idea que va a crear más lío, que es, para mí ese principio yo lo entiendo bien. Entiendo que a veces es importante esperar un poco cuando la cosa está demasiado compleja y después ya cuando esté más favorable avanzar, ¿no? En este caso podría ser una especie de repliegue lo que estás hablando. Ahora, el ejemplo que a mí directamente me salta a los ojos es un ejemplo terrible. Acá hubo un barco que venía desde Finlandia a Suecia. Este barco se hunde en una tormenta en el Báltico. Hace de esto 10 años, creo. En ese barco hay aproximadamente unas 1.500 personas. Eh, ¿Cuánta la gente se salva de ese? Creo que se salvan unos 15, unas 15 personas se salvan. Porque era en el medio de una tormenta, era uno de esos ferries, no era un barco chiquito, era un barco gigante. Pero bueno, aparece una especie de explosión adentro y el caso es que el barco se hunde, venga y no pueden acercarse por la tormenta y se mueren casi todos. Ahora, lo interesante es lo que cuentan los sobrevivientes. Los sobrevivientes fueron, no, fueron menos, los sobrevivientes fueron como unas 10 personas, una sola mujer y el resto hombres y todos jóvenes. Eh, todos los niños y gente más grande, todos mueren. Pero la chica que se salva, ella cuenta sobre la actitud psicológica de la gente mientras se estaban hundiendo. Y entonces ella dice que la gente se queda apática. Dice, la mayoría de la gente queda como anonadada, apática, Entonces, sentado, sí, y no hace nada. Y ella empieza a desesperarse, según cuenta, y dice, síganme, subamos a la parte más alta del barco, a la cubierta, síganme, vamos subiendo. Y para salir de acá, que esto se viene a pique. Y la gente la miraba y no hacía nada. Decía, era como estaban como ovejitas. Y la única gente que sube a cubierta eran, o los que estaban ahí, eran jóvenes, gente joven como ella, ¿no? Y cuando ve que el barco se va hundiendo, pues se tiran, tratan de agarrar soltar los salvavidas, los barquitos esos de goma, los tiran al agua y tratan de estar ahí. Y lo hacen. Y de la gente que sube y se tira, que es una minoría, hay gente que cae al agua y se moja. Y la temperatura en el Báltico estaba como a 3 4 grados, o sea que duran muy poco vivos, porque por el frío los mata, ¿no? No aguantan, flotan, pero después se hunden. Y al final sobreviven esos poquitos
que los recogen después, el primer barco que llega a las 3 4 horas a recogerlos en la tormenta, ya la mayoría de la gente que estaba flotando se había muerto y quedan estos, ¿no? Pero ella lo que llama la atención de lo que dicen es, ella dice, uno se imagina que es como en las películas, que la gente va a decir, mira, tenemos problemas, aquí hay pánico. Y ella decía, no había nada de pánico. Lo que había era resignación y pasividad. Mm. Y eso para mí es como una lección, como cuando llegaron los nazis y tomaron Inglaterra. Los judíos que se salvan son los que escapan, no los que aceptan las condiciones y se van al campo de concentración. Toda la gente que va a la resistencia se salva. Es impresionante. No, Es- no hay que quedarse claro, resignada. claro, es que me parece que hay dos cosas diferentes. Una es esa pasividad que frente a la situación que sobrepasa a uno del miedo, se queda sin hacer nada, ¿sí? Y otra cosa es O sea, darse una cosa es cuenta. el shock Claro, psicológico. exactamente de eso estaba hablando, justamente, ¿no? El shock psicológico que genera es un agente donde es claro el hecho de que no es un tema racional. Otra cosa es darse cuenta que uno no puede hacer mucho y frente a ese saber que uno no puede hacer mucho, ¿qué es lo que, o sea, más bien dicho, qué es lo que uno puede hacer frente a ello, ¿no? Y no tratar de irse contra aquello que es inevitable, ¿no? Me parece que ese es el tema. Sí, ahora, si estoy en una situación de peligro, tengo que tratar de salvarme. Eso es evidente y obvio, ¿sí? Yo creo, Marcelo, que la carta es muy clara, bueno, y con eso de la indefensión, hay que actuar con inteligencia, como dice el Claro, principio, hay que analizar muy bien, pero seguir actuando. Yo claro, veo en claro, Argentina, por ejemplo, ahí está Jackie, la gente de Caminito, con todo lo que les han hecho, ellos han seguido adelante. No se han claro, enfrentado así a que los maten porque es un gobierno terrible, los pueden matar para sacar claro, una ametralladora y disparar como hacen con los pobres jubilados, los viejos viejiticos les pegan y todo. Entonces, pero ellos siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí, como las madres de mayo. Igual yo tengo el otro ejemplo en Mendoza, con la que fue mi orientadora, con los agricultores que les han bajado todo, que ya no pueden ni producir la uva ni el vino. Ellos siguen, siguen y siguen, siguen. Y Esther abre una corriente de opinión muy importante ahí, porque es el punto de vista humanista. Se lee las cartas de Silo y todo, y al principio, siendo agricultores y maltratados, mucha gente era de derecha y habían votado por Milei. Y creo que uno de los mayores ejemplos también es Pepe Mujica, que por cierto está partiendo, ahí le estamos grabando un video porque está recibiendo todo lo que le mandan a partir de una iniciativa de León Gieco. ¿Cómo siguió él a pesar de sus 10 años en la cárcel? ¿Cómo salió? ¿Cómo le habló al mundo? ¿Cómo fue una luz de esperanza, de pelear por la vida, de nunca, nunca renunciar a la alegría, de nunca renunciar a la utopía? Creo claro, que es claro, un es poco lo que justamente la carta está diciendo, así ¿verdad? es, No así es. quedarnos ahí, como dicen ahorita los que se resignaron. Y una cosa muy interesante que dice ella, que no había pánico y en esa situación. Eso me parece tan interesante, Nora, porque yo creo que a veces yo me paralizaría ante una situación así en un barco ahí, Claro, ¿me entiendes? Si no, la gente, yo creo que eso es un poco como humanistas, gane el Novoa, lo que sea, lo que tenemos que seguir haciendo, con mucha inteligencia, ¿verdad? Generando así es, opinión y eso. así es, así es. Sí, Carmen, Bueno, yo lo que estaba es fijándome en las dos vías. La una, eh, la de la resolución nos llevaría a generación, ¿verdad? ajá, Pero hay la otra, la del resentimiento, que es la que nos haría bajar, en cambio. Y yo creo que en este país se está gestando mucho ese resentimiento. Yo noto la actitud de la gente, que si te pitan el carro, mucha gente se baja con la llave de tuercas a amenazar, o que si entras a una tienda, ya no te dicen, no, vecina, ya no tengo, sino, no tengo.
O sea, va cambiando la actitud del trato entre la gente. O sea, no hay tal vez un reclamo en las calles como hubo muchas veces, pero es un resentimiento que se ha ido acumulando y que se nota en la actitud de la gente. Ah, Yo la voy a embarrar. Ahora sí Ve, la voy a embarrar y bien embarrada. Resulta que yo me considero en un momento apolítico y aún lo soy, creo. Pero algo que me ha llamado la atención es seguir la dinámica que ha ido llevando la actual situación en Colombia. Resulta que lo que ha llevado realmente a generar el cambio que se está viviendo hoy en Colombia fue algo que se le llamó el estallido social. En Colombia se ha ejercido un gran nivel de violencia, quizás voy a especular, ¿no? Quizás ha sido uno de los mayores grados de violencia que ha existido en Indoamérica, ya que Hitler les quedó pendejo, porque Hitler al menos los mandaba a hornos crematorios y los mataba con gas y no. En Colombia ha sido totalmente, por las últimas investigaciones que se han descubierto, pues a través de las últimas investigaciones se han descubierto eh, unos, unos homicidios, pero terribles, pues unos genocidios terribles. Entonces, solamente el estallido social empezó a generar cambios que generó las condiciones. Y a mí me ha parecido extraño porque este actual presidente, que también está hermanado con Mojica y con la presidenta actual de México, por cuestión política están hermanados porque son cosas que de pronto pasan en América Latina y nosotros no lo sabemos. Ellos tienen su forma de trabajo, sus enlaces. Ya que la derecha siempre ha estado unida, pues la izquierda ha tratado como de hacer sus cosas. Y a mí me parece curioso que en Colombia se haya podido generar cambios simplemente por haber tenido 1 millón y pico más de votos. Yo no he creído nunca en esa democracia, jamás he creído en ella. Siempre he pensado que ha sido manipulada, pero esta vez algo pasó y no sé qué. Entonces yo me preguntaba en el fondo, porque pues ojalá me estén escuchando los humanistas de Colombia, los que militaron, y que haya alguno de ellos que todavía sirva para algo, porque durante nuestra época hubo militancia, se creía en el cambio, se trabajó a fondo, pero curiosamente en el interior de los mismos humanistas hubo unos que traicionaron a otros y les pusieron la zancadilla, etcétera, etcétera. Yo creo que eso todos lo saben, pasó también en muchas partes, pero hoy en día me ha parecido curioso, vuelvo y repito, y con esto cierro, que al menos en nuestro país lo único que logró generar un cambio fue el estallido social, que la gente se cansó y dijo, no más esto. Y se fueron a las calles y fueron muchos meses y la represión puso muchos muertos, pero igual la gente continuó, continuó, continuó. Y en estos momentos, pues han habido 2 años de crisis económica y social, pero grandes cambios a favor de la base social. Y parece que la cosa va a continuar eh, y gracias a eso, digamos, ha habido un poquito más de humanidad. Cerraré diciéndoles que me parece curioso que hoy en día la presidenta de México se declare humanista, al igual que Mojica, como lo mencionó ahorita Vicky, pero curiosamente cuando han acosado al presidente actual de Colombia, él ha dicho es que yo no soy de izquierda ni derecha, yo soy humanista. Entonces me preguntaba yo, ¿será que hay más humanistas afuera de lo social, afuera en lo social, que dentro del mismo seno de los que anduvieron con Mario Rodríguez? Hablo en el sentido político, porque al menos esta gente se está arriesgando, está poniendo el pellejo para realmente generar los cambios. Y yo decía, ¿será que de pronto lo que nos hace falta, y ahí sí me incluyo,
es dejar de ser teóricos del despertar de la conciencia, volvernos, salirnos de ser teóricos de los cambios sociales y realmente generarlos. Son preguntas abiertas, pero pues yo hasta ahora no las respondo. Si alguno tiene la respuesta, por favor, ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias. Sí, Mirna, Mira, es en válido. referente a Por la cierto, carta, estaba pensando un poco cómo se dio la movilización acá, esa movilización, y pienso un poco, reflexiono un poco en el proceso de Andrés Manuel, que le quitaron la presidencia 2 veces, pero él no No, desistió. no. Él fue permanente en ese proyecto y lo que hizo fue ir esclareciendo cómo esta corrupción funciona. Entonces, pues ahora le tocó a Claudia, pero ya trae la historia y el trabajo hecho por Andrés Manuel. Entonces yo creo que la permanencia en la acción, en este caso, es lo que ha dado como esta nueva posibilidad, porque no sabemos todavía si va a ser certera. Hay mucha presión sobre Claudia. A mí me parece que es decidida y calzonuda como buena mujer, pero hay que ver cómo se avanza, ¿no? Pero la permanencia en ese fracaso, la permanencia en esas incomprensiones, la permanencia en la acción es lo que aquí ha funcionado de alguna manera y lo estoy reflexionando en este momento, cómo se dio ese desplazamiento. Entonces por ahí va la cosa, yo creo, ¿no? Ser permanente en eso que uno quiere y moverse por ahí. Yo opino igual que Mirna, porque así como es la permanencia, en lo interno es en lo externo. Si yo trato de configurar el guía y no me sale, entonces ya me voy por la caída y todo lo desestimo, pero si yo sigo, así es en lo externo. Por ejemplo, y nosotros, tal vez Giovanni tiene razón, por lo menos en que nosotros tenemos que ser más beligerantes. Por ejemplo, Marcelito Rivera escribió un artículo, no sé si lo vieron, sobre el surgimiento del fascismo. Ese artículo yo me lo mandé a todos mis amigos aquí, no necesariamente compañeros del Partido Humanista y mis compañeros del siloísmo y de la marcha mundial y eso, sino lo mandé a amigos que son progresistas, a gente de izquierda, y me dijeron, qué maravilloso artículo, Vicky, tienes razón el compañero ecuatoriano, y así vamos generando opinión. Eso tenemos que hacerlo porque como es internamente, es externamente, no nos podemos quedar pasivos ante situaciones como esas. Y el ejemplo que pones de AMLO, de Andrés Manuel, como Mujica, son un gran ejemplo ellos realmente de seguir adelante pese a todo, porque no es fácil. Si aquí en Costa Rica opera, por ejemplo, con el narcotráfico, en Limón, que es una provincia que está tomada por el narcotráfico, ahí te llaman y te dicen, mira, Norita, nosotros te conocemos a vos, conocemos quién es tu esposo, cómo son sus tiempos, conocemos a tus hijas e hijos, sabemos cuándo van al colegio, así es que conocemos a tu mamá, a tu papá, así es que ya sabes, digamos, si ella está en algo de la Corte Suprema de Justicia, a veces, sabes cómo es. ¿Cómo podemos vengarnos de tu familia si vos haces algo? Así es el narcotráfico, me imagino en México con esos carteles. Y sin embargo, se ha podido pues avanzar, o en Colombia, ¿verdad? Pero hay que tener como un guía interno muy fuerte y eso para poder salir adelante con estas situaciones. Pero también otro ejemplo es la resistencia francesa, igual que ponían ahorita de Inglaterra, quedarse pasivo, no, saber actuar con inteligencia, sí, eso sí. así es que no ir contra la evolución de las cosas, no ir contra la evolución de las cosas no significa quedarse quieto, ¿no? Cierto. ¿No?
Bueno, yo levanté la manito Ah, para sí, solamente sí, sí, no. para decir nada, que aunque alguien se llame humanista, no quiere decir que lo sea. O sea, ¿cuántos políticos se han llamado a sí mismos feministas, por ejemplo? Y de feministas no tenían nada, pero lo hacían porque, bueno, era políticamente correcto. O sea, a veces la gente se pone nombres que no. Eso es todo, ¿sí? Sí, sí, es cierto. Bueno, creo que vamos terminándole porque tengo que ir a votar y Ir a se votar. complica. Pero, Retirada, retirada. pero leamos, terminamos de leer la carta, de esta carta, ¿no? Yo pensaba hacer una lectura en cruz y creo que vamos a terminar con la Ya, lectura completa de ya la nos carta, quedamos sin tiempo. Ok. ¿sí? A ver, entonces decimos, en esa movilidad interna propias de este estado se hacen evidentes porque hay que tomar en cuenta que esta carta es de mucha movilidad. Y cuando hablamos de movilidad me refiero a la movilidad interna, ¿no? Porque estamos hablando de los estados internos. Entonces, la movilidad interna. En esa movilidad interna propias, voy a compartir para ir leyendo. En esa movilidad interna propia de este estado se hacen evidentes dos situaciones de dicotomía que nos producen confusión. La memoria nos juega muchas veces una mala pasada, porque no podemos ver que la resolución del ascenso está adelante. Y con el continuo repetir que nos produce resentimiento, estamos en una vida absurda, en un círculo continuo de querer salir del sinsentido y volver a él, en una rueda continua de dolor y sufrimiento, como el mito de Sísifo, que carga su piedra hacia lo alto de la montaña y vuelve a caer, vez tras vez, en un continuo ir y venir, un ir y venir sin fin. La única salida es asumir la frustración y nuestro fracaso, elevar la conciencia, despertar y ver que por delante tenemos la resolución del ascenso. Desde nuestro análisis se encuentra entonces que en el plano cósmico se encuentra, está Mercurio o Hermes de los griegos, que es el mensajero de los dioses, el heraldo de los inmortales, el de los pies ligeros. Se dice que el olímpico Zeus, habiendo tenido en vista la creación del ser humano y los problemas que este ser podría plantearle, tuvo que meditar acerca de las prevenciones adecuadas al equilibrio de todos los sistemas. En esas meditaciones, los problemas más graves estaban relacionados evidentemente con las futuras relaciones de este ser con los dioses. Y esto era así porque esta nueva especie que habría de poblar la tierra tendría en sí misma la chispa divina o el espíritu divino. ¿Y qué especie? Dijo Zeus, sonriendo misteriosamente. Con estas cavilaciones, nuestro Zeus se encontró de pronto en medio del espacio infinito, entre las nebulosas y las constelaciones, desandando paso a paso uno de los rincones más alejados de la Vía Láctea, contemplando el espectáculo de miriadas de estrellas latiendo con pulso firme y acompasado. A fin de completar la creación, se dijo, es necesario crear un mensajero adecuado entre el ser humano y los dioses. Así es que de pronto, en su paseo estelar, atisbó un pequeño grupo de 7 estrellas, titilando en medio de la constelación de Tauro. Entre ellas, la más grande y mayor del grupo, parecía proteger a las demás como una hermana cuidadosa. Eran las Pléyades, hijas de Atlas y la estrella mayor, la ninfa Maya. Nótese de paso que las Pléyades servían en la antigüedad como guía de los navegantes. Son las estrellas que nosotros conocemos como las 7 cabritas y que aparecen hacia el norte apenas puesto el sol. Supo entonces Zeus que Maya, habiendo de ser la madre adecuada
para dar existencia a este divino mensajero. Curiosamente, maya en sánscrito significa ilusión. Esto es decirlo, ¿no? Cuando un Hermes era un niño, se escapó y fue en búsqueda de aventuras, de mucha habilidad y perspicacia. Su mirada es capaz de ver las intenciones debajo de las palabras, teniendo la capacidad de dar y de quitar. Es un Dios guía de los caminantes y las encrucijadas, de las transformaciones y del espíritu alegre. Esta carta, también desde su plano cósmico, representa el estado líquido de fluidez y continuidad. Sí, es un estado de movilidad. Sí, justamente Mercurio es el dios de las encrucijadas y esta es una gran encrucijada. O bien nos desplazamos por la vía de la resolución o nos desviamos por el resentimiento, ¿no? Sí, justamente es una carta de la gran encrucijada en la que nos encontramos también acá. Y creo que en toda América Latina, creo que estamos en la misma situación. Ecuador tal vez porque ahora está en elecciones, pero pronto estaremos en otros países también en elecciones y pasará algo similar, ¿no? Tal vez Sí. donde se va construyendo un poco diferente es México, que me parece que es algo interesante, que ya hay una continuidad en el proceso, ¿no? Bueno, en el plano psíquico tenemos al centro motriz, encargado del movimiento y de sus hábitos, de los reflejos condicionados e incondicionados, que permiten desplazarse en el espacio, trabajando en relación a la tensión y la relajación. En el plano material tenemos al caduceo de Mercurio, representando además al elemento Mercurio en su característica de movilidad y como elemento femenino fundamental en el inicio de la obra. Disculpa, maestro, esa última parte no la pillé, ¿cómo así? ¿Quién es el elemento femenino? El La Mercurio. candidata. El Mercurio es un elemento femenino, pero aquí en este caso, más que por elemento femenino, en el caso de la carta, es un tema de la movilidad, ¿sí? Es por el tema de la movilidad, de esa capacidad que tiene el Mercurio para moverse, para desplazarse, para ir en una dirección u en otra. Es un momento de mucha movilidad, por eso está representado el Mercurio, ¿no? Sí. Pero vuelvo y te pregunto, ¿por qué femenino? O sea que Mercurio tiene los dos aspectos, los dos polos, ¿o qué? A ver, en alquimia hay dos elementos básicos de los cuales se parte en el trabajo alquímico, que es el mercurio y el azufre. El mercurio es elemento femenino y el azufre es elemento masculino. Ah, ok. El masculino es más rígido, más quieto, la movilidad es más femenina, ¿no? Esa capacidad de movilidad, de flexibilidad, está relacionado con lo femenino, en ese sentido. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, Bueno, en ese orden de ideas, entonces, eh, algo se está cocinando en América Latina. Lo que pasa es que ya lleva 500 años a fuego lento y ya llegará el momento, ¿no? En que se alcen las voces. Yo siempre recuerdo, y por eso he hecho la cuña ahí de la pregunta que han hecho, de que Mario Rodríguez dijo una vez que cuando el indio bese a la India en el mito del Aconcagua, perdón, cuando la India bese al indio, el indio despertará. Y los abuelos hablan mucho de eso en las selvas, pero ellos hablan de un mito, ¿no? Desde un mito en el cual cuando el hombre blanco llegó a América, pues como llegó loco y cada vez está más loco, entonces llegará un momento en que tendrán que volverle a decir cómo convivir con la madre naturaleza y lo importante que es ver, apreciar y contribuir con el desarrollo de la vida, ¿no? ujú, Por lo tanto, considero que eso es parte del proceso. A mí me parece asombroso que mientras nuestros amigos indoamericanos de la parte de arriba decidieron luchar, los de Sudamérica y Centroamérica hayan decidido resistir, ¿no?
Y me parece que esa es como la actitud básica fundamental, insistir, resistir y persistir, ¿no? Eso sería. Bueno, Una pregunta, Marcelo, ¿qué capacidad tiene esta muchacha esta señora que va de candidata, eh, como de empatía con la gente? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿puede haber una segunda vuelta? a ver, si bien sí, sí tiene un cierto nivel de empatía, pero yo creo que está ahí más por el tema de la continuación, por el tema de De Correa, ¿no? Corea. Sí, por la Ajá. fuerza que tiene Correa, ¿no? Creo que ese es, le está queriendo darle, cargar esa imagen de, de ser como la mujer que va a sacar adelante el país. Está muy preparada, sí, está bastante bien preparada. eh, Estamos en esta situación, ¿no? Y esperemos que todo vaya de la mejor manera. Bueno, no sé qué diría Bueno, Carmen, Marcelita, porque Carmen también que tiene, todo salga tiene bien, su que no punto haya de vista. violencia. No, sí. En todo caso, lo que se pretende con el triunfo de ella es que haya la continuidad en el correísmo. Y necesariamente va a ser una segunda vuelta porque ahorita hay casi un empate técnico, según las encuestas, ¿no? Eso digo, de pronto el voto vergonzoso cambia eso, pero no creo. Porque yo creo que también hay que tomar en cuenta que el voto vergonzoso va a haber en un lado y del otro lado, ¿no? Sí, Ujú. Ujú. así es. Y yo creo que va a haber mucho voto vergonzoso por Isa. Sí, es cierto, es cierto. Elisa también Ujú. es un buen candidato, Elisa. Sí, A mí me gusta mucho Elisa, pero lamentablemente no le veo, por un lado no le veo chance y por otro lado tampoco me agrada mucho los Pachacutic. no, Elisa Marcelo, para y creo nada. que En todo Anita caso, es un Ferreira, candidato indígena de la comunidad quichua Panzaleo. sí. ah, Y Entonces, es, claro, es sí, una opción, por eso digo, es un voto sí, vergonzoso, es, porque es una ujú. opción que mucha gente va a decir, yo no, yo nunca, pero sí va a haber ese voto. sí, sí, sí. Perdón, No Creo que creo que sea Anita muy está alto su levantando la porcentaje. mano. Anita Ah, Ferreira está levantando la ¿y mano. Ana? no, ¿qué le dicen voto vergonzoso allá? Ah, el voto vergonzoso es, o sea, hay gente que no dice que va a votar por tal persona y a la final vota, ¿no? O sea, o dice que va a votar por otro y en realidad vota, ese es el, Mm, sí que como que le da vergüenza decir que va a votar por tal, ¿sí? Porque acá en el país la población está muy dividida, ¿no? Está como los que están con el Correa, el correísmo, ¿sí? Y los anticorreístas, ¿no? Que es muy fuerte las dos. Entonces hay gente que no quiere decir justamente por la bronca que hay, más bien se calla y no dice por quién va a votar. Entonces, a la final vota por un candidato y eso no se sabe. Entonces, o dice que va a votar por un candidato y vota por otro. A eso se denomina voto vergonzoso. Ujú. ya se entiende, tenemos en la historia esa Claro, historia, ¿no? Sí. claro, claro, Y ahí, ahí es Marcelita, cuando aparecen estas sorpresas, ¿no? claro. Claro. sí, sí. Pues, Marcelito, ¿no quieres que hagamos un bienestar para que, eh, por Ecuador, para que no haya violencia, que es lo peor que puede pasar? Sí, 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 Y que muchas estén gracias. bien todos ustedes, la gente. Bueno, sí. lo que siempre queremos, ¿verdad? Para los seres humanos. Sí, muchas Que gracias. no salgan los militarotes a hacer líos y a Sí, hacer por violencia. favor, Vicky. Sí. No sé si alguien tiene ahí el mensaje del negro, el mensaje del siglo, el libro. Tendría que ir a ver, El tendría que ir a mensaje de buscar. tu... ¿Alguien tiene la mano? O si no, lo voy a buscar. Creo que sí, Ahorita creo lo que lo tengo. consigo. Ajá. ¿Tú lo tienes? Sí, La, ce- la,
¿La puedes hacer vos, Nina? Sí, nomás Sin que oficiante ni lo hacemos corrido con todo el corazón. Bueno, voy a dejar de grabar.